Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos. Guía del PMBOK, quinta edición. 7.4 Controlar los costos. Controlar los costos es el proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar sus costos y gestionar cambios de la línea base de costo. El beneficio clave de este proceso es que proporciona los medios para detectar desviaciones con respecto al plan con objeto de tomar acciones correctivas y minimizar el riesgo. El gráfico 7.10 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. El gráfico 7.11 representa el diagrama de flujo de datos del proceso. Gráfico 7.11. Diagrama de flujo de datos de controlar los costos. Para actualizar el presupuesto es necesario conocer los costos reales en los que se ha incurrido hasta la fecha. Cualquier incremento con respecto al presupuesto autorizado solo se puede aprobar a través del proceso a realizar el control integrado de cambios. Sección 4.5. Monitorear el gasto de fondos sin tener en cuenta el valor del trabajo que se está realizando y que corresponde a ese gasto tiene poco valor para el proyecto. Más allá de permitir que el equipo del proyecto se mantenga dentro de los márgenes de los fondos autorizados, gran parte del esfuerzo de control de costos se dedica a analizar la relación entre los fondos del proyecto consumidos y el trabajo real efectuado correspondiente a dichos gastos. La clave para un control de costos eficaz es la gestión de la línea base de costos aprobada y la de los cambios a esa línea base. El control de costos del proyecto incluye influir sobre los factores que producen cambios a la línea base de costos autorizada, asegurar que todas las solicitudes de cambio se lleven a cabo de manera oportuna, gestionar los cambios reales cuando y conforme suceden, asegurar que los gastos no excedan los fondos autorizados por periodo, por componente de la EDTWS, por actividad y para el proyecto en su totalidad, monitorear el desempeño del costo para detectar y comprender las variaciones con respecto a la línea base aprobada de costos. Monitorear el desempeño del trabajo con relación a los gastos en los que se ha incurrido, evitar que se incluyan cambios no aprobados en los informes sobre utilización de costos o de recursos, informar a los interesados pertinentes acerca de todos los cambios aprobados y costos asociados, y realizar las acciones necesarias para mantener los excesos de costos previstos dentro de límites aceptables. 7.4.1 Controlar los costos. Entradas. 7.4.1.1 Plan para la dirección del proyecto. Descrito en la sección 4.2.3.1. El plan para la dirección del proyecto contiene la siguiente información para controlar los costos. Línea base de costos. La línea base de costos se compara con los resultados reales para determinar si es necesario implementar un cambio, una acción correctiva o una acción preventiva. Plan de gestión de los costos. El plan de gestión de los costos describe la forma en que se administrarán y controlarán los costos del proyecto. Sección 7.1.3.1. 7.4.1.2 Requisitos de financiamiento del proyecto. Descritos en la sección 7.3.3.2. Los requisitos de financiamiento del proyecto incluyen gastos proyectados y deudas anticipadas. 7.4.1.3 Datos de desempeño del trabajo. Descritos en la sección 4.3.3.2. Los datos de desempeño del trabajo incluyen información sobre el avance del proyecto, tal como las actividades que han comenzado, su avance y los entregables que se han completado. La información también incluye los costos autorizados y los costos en los que se ha incurrido. 7.4.1.4 Activos de los procesos de la organización. Descritos en la sección 2.1.4. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el proceso controlar los costos incluyen, entre otros, las políticas, procedimientos y guías existentes, formales e informales, relacionados con el control de los costos, las herramientas para el control de los costos, y los métodos de monitoreo e información a utilizar. 7.4.2 Controlar los costos, herramientas y técnicas. 7.4.2.1 Gestión del valor ganado. La gestión del valor ganado, EVM, es una metodología que combina medidas de alcance, cronograma y recursos para evaluar el desempeño y el avance del proyecto. Es un método muy utilizado para la medida del desempeño de los proyectos. Integra la línea base del alcance con la línea base de costos, junto con la línea base del cronograma, para generar la línea base para la medición del desempeño, que facilita la evaluación y la medida del desempeño y del avance del proyecto por parte del equipo del proyecto. Es una técnica de dirección de proyectos que requiere la constitución de una línea base integrada con respecto a la cual se pueda medir el desempeño a lo largo del proyecto. Los principios del EVM se pueden aplicar a todos los proyectos, en cualquier sector. El EVM establece y monitorea 3 dimensiones clave para cada paquete de trabajo y cada cuenta de control. Valor planificado. El valor planificado, PV,
Es el presupuesto autorizado que se ha asignado al trabajo programado. Es el presupuesto autorizado asignado al trabajo que debe ejecutarse para completar una actividad o un componente de la estructura de desglose del trabajo, sin contar con la reserva de gestión. Este presupuesto se adjudica por fase a lo largo del proyecto, pero para un momento determinado. El valor planificado establece el trabajo físico que se debería haber llevado a cabo hasta ese momento. El PV total se conoce en ocasiones como la línea base para la medición del desempeño. PMB. El valor planificado total para el proyecto también se conoce como presupuesto hasta la conclusión. BAC. Valor ganado. El valor ganado, EV, es la medida del trabajo realizado en términos de presupuesto autorizado para dicho trabajo. Es el presupuesto asociado con el trabajo autorizado que se ha completado. El EV medido debe corresponderse con la PMB y no puede ser mayor que el presupuesto aprobado del PV para un componente. El EV se utiliza a menudo para calcular el porcentaje completado de un proyecto. Deben establecerse criterios de medición del avance para cada componente de la EDTWS, con objeto de medir el trabajo en curso. Los directores de proyecto monitorean el EV, tanto sus incrementos para determinar el estado actual, como el total acumulado, para establecer las tendencias de desempeño a largo plazo. Costo real. El costo real, AC, es el costo incurrido por el trabajo llevado a cabo en una actividad durante un periodo de tiempo específico. Es el costo total en el que se ha incurrido para llevar a cabo el trabajo medido por el EV. El AC debe corresponderse, en cuanto a definición, con lo que haya sido presupuestado para el PV y medido por el EV, por ejemplo, solo horas directas, solo costos directos o todos los costos, incluidos los costos indirectos. El AC no tiene límite superior, se medirán todos los costos en los que se incurra para obtener el EV. También se monitorearán las variaciones o desviaciones con respecto a la línea base aprobada. Variación del cronograma. La variación del cronograma, SV, es una medida de desempeño del cronograma que se expresa como la diferencia entre el valor ganado y el valor planificado. Determina en qué medida el proyecto está adelantado o retrasado en relación con la fecha de entrega, en un momento determinado. Es una medida del desempeño del cronograma en un proyecto. Es igual al valor ganado, EV, menos el valor planificado, PV. En el EVM, la variación del cronograma es una métrica útil, ya que puede indicar un retraso del proyecto con respecto a la línea base del cronograma. La variación del cronograma en el EVM en última instancia será igual a 0 cuando se complete el proyecto, porque ya se habrán devengado todos los valores planificados. Es recomendable utilizar la variación del cronograma en conjunto con la metodología de programación de la ruta crítica, CPM, y la gestión de riesgos. Variación del costo. La variación del costo, CV, es el monto del déficit o superávit presupuestario en un momento dado, expresado como la diferencia entre el valor ganado y el costo real. Es una medida del desempeño del costo en un proyecto. Es igual al valor ganado, EV, menos el costo real, AC. La variación del costo al final del proyecto será la diferencia entre el presupuesto hasta la conclusión, BAC, y la cantidad realmente gastada. La CV es particularmente crítica porque indica la relación entre el desempeño real y los costos incurridos. Una CV negativa es a menudo difícil de recuperar para el proyecto. Los valores de SV y CV pueden convertirse en indicadores de eficiencia para reflejar el desempeño del costo y del cronograma de cualquier proyecto, para comparar con otros proyectos o con un portafolio de proyectos. Las variaciones resultan útiles para determinar el estado del proyecto. Índice de desempeño del cronograma. El índice de desempeño del cronograma, SPI, es una medida de eficiencia del cronograma que se expresa como la razón entre el valor ganado y el valor planificado. Refleja la medida de la eficiencia con que el equipo del proyecto está utilizando su tiempo. En ocasiones se utiliza en combinación con el índice de desempeño del costo, CPI, para proyectar las estimaciones finales a la conclusión del proyecto. Un valor de SPI inferior a 1,0 indica que la cantidad de trabajo llevada a cabo es menor que la prevista. Un valor de SPI superior a 1,0 indica que la cantidad de trabajo efectuada es mayor a la prevista. Puesto que el SPI mide todo el trabajo del proyecto, se debe analizar asimismo el desempeño en la ruta crítica, para así determinar si el proyecto terminará antes o después de la fecha de finalización programada. El SPI es igual a la razón entre el EV y el PV. Índice de desempeño del costo. El índice de desempeño del costo, CPI, es una medida de eficiencia del costo de los recursos presupuestados, expresado como la razón entre el valor ganado y el costo real. Se considera la métrica más crítica del EVM y mide la eficiencia del costo para el trabajo completado. Un valor de CPI inferior a 1,0 indica un costo superior al planificado con respecto al trabajo completado. Un valor de CPI superior a 1,0 indica un costo inferior con respecto al desempeño hasta la fecha. El CPI es igual a la razón entre el EV y el AC. Los índices son útiles para determinar el estado de un proyecto y proporcionar una base para la estimación del costo y del cronograma al final del proyecto.
Se puede monitorear e informar sobre los tres parámetros: valor planificado, valor ganado y costo real, por periodos, normalmente semanal o mensualmente, y de forma acumulativa. El gráfico 7.12 emplea curvas S para representar los datos del EV para un proyecto cuyo costo excede el presupuesto y cuyo plan de trabajo está retrasado.